Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en su programa favorito de, de las redes, comentando con Manuel Miranda. En esta ocasión vamos a seguir hablando de temas generales de interés. Uno de ellos es una vieja tesis acerca del socialismo. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre el socialismo y vamos a hablar el por qué fracasa el socialismo. Pues bien, del tema del socialismo ya nosotros hemos hablado suficiente y fue a raíz, en especial a raíz de un llamado del presidente Hugo Chávez Frías, en donde él desde siempre había llamado a construir el socialismo, a debatir sobre el socialismo, para confeccionar lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, atendiendo al llamado del presidente Chávez, nosotros escribimos un tema el 14 de junio del año 2007, en donde nosotros hablamos de que el socialismo es una sociedad de iguales, y también otro tema más del 15 de septiembre del año 2009. Esos temas, porque se llama el por qué fracasa el socialismo. Ese y otros temas más, ustedes los pueden encontrar en nuestro blog Manuel Miranda. Bien, ¿por qué fracasa el socialismo? Bueno, señores, en primer lugar, el socialismo fracasa porque él mismo se sustenta básicamente por las doctrinas enarboladas por Carlos Marx y Federico Engels en su tratado llamado El Capital. Si ustedes van y buscan el Capital es nada más y nada menos que unos benditos libros, unos grandes libros que se paran solitos, unos libros, 8 tomos, señores, y no solamente 8 tomos del Capital, en donde se desarrolla el concepto del socialismo de ellos, sino escrito en un lenguaje totalmente rebuscado, enredado y prácticamente poco entendible, y con unas fórmulas matemáticas rarísimas. Entonces, ¿qué sucede? Que al llevar ese concepto a un lenguaje tan rebuscado, en donde se buscaba más pretensiones literarias que otra cosa, la gente no entendió eso, no entendió el concepto. De ahí surgieron varias confusiones acerca de qué es una sociedad, o mejor dicho, un sistema socialista de gobierno. Y por esa razón es que a raíz del triunfo de la revolución bolchevique en el año 2017 y posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial y el reparto que hubo entre las potencias, donde surgieron los llamados países socialistas de Europa del Este, la llamada cortina de hierro, como le llamó el Occidente, etcétera. De ahí surgieron varios tipos de socialismo, por ejemplo, el socialismo de la Unión Soviética o bolchevique, el socialismo de la China, de Mao, el socialismo de Rumanía, de Nicolae Ceausescu, el tipo de socialismo de Enver Hoxha en Albania, el socialismo de Tito en Yugoslavia. Es decir, varios conceptos del socialismo diferentes, un tollo. Ahora, señores, yéndonos a la raíz del caso, ¿qué es el socialismo? El socialismo no es más que un sistema, un sistema social o de gobierno, de lo que sea, en donde las empresas y la administración del gobierno, el Estado, está a cargo de trabajadores. Es decir, al ser a cargo de trabajadores, se trata de una sociedad totalmente igualitaria. Y de ahí es que viene parte del problema también. ¿Qué sucede, señores? En un sistema socialista, en las relaciones de comercio, una cosa es el capital y otra cosa es la fuerza del trabajo. Por esa razón yo les invito a ustedes a que accedan a nuestro programa, en donde hablamos sobre el petro y las criptomonedas, en donde nosotros hablamos sobre el origen de las monedas, del dinero, que originalmente, entonces, ¿qué sucede? Que el capital son gente que hacen inversión y lo que hacen es que ponen el dinero, ponen el local, ponen los aparatos, ponen las maquinarias. Entonces, por ellos poner eso hay que darle hasta la mitad
de lo que producen los trabajadores, o más de la mitad, y de ahí vienen que hayan unas relaciones desiguales entre el dueño del capital y los trabajadores, que son los que ponen la fuerza del trabajo. En ese sentido, cuando hablamos de una sociedad, de una comunidad, un estado socialista, ahí se excluiría el capital, es decir, la gente que manejan el capital, y solamente se basaría en lo que es la fuerza del trabajo, los trabajadores. Los trabajadores serían los dueños de su destino. Entonces, ¿qué sucede? En el estado socialista, como son los trabajadores, bueno, los trabajadores son, por ejemplo, los periódicos, los dueños del periódico tienen que ser los mismos periodistas. En un medio de comunicación de televisión, los dueños del canal tienen que ser los mismos que trabajan ahí, los camarógrafos, los locutores, los presentadores, los artistas. Y así sucesivamente. Es decir, que las empresas tienen que estar netamente a cargo de los trabajadores, no a cargo de un capitalista dueño de todo y los trabajadores, los pobrecitos explotados. Y entonces ya a partir de ahí entonces hay una igualdad en las relaciones. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, un sistema socialista que se aplica son las llamadas cooperativas. Si ustedes se dan cuenta, las cooperativas es un modelo de empresa totalmente exitosa. ¿Por qué? Porque ahí no hay un dueño, ahí todos son los dueños. Y al ser todos los dueños, eso hace que el que sea el jefe no se crea el tirano de los demás. Otra característica del sistema socialista es que el Estado tiene que estar a cargo de los trabajadores. Es decir, tiene que ser entre iguales. En ese sentido, por ejemplo, como son trabajadores los que administran el Estado, tienen que vivir hasta todos juntos, tienen que vivir todos en el mismo lugar, tienen que acudir todos a la misma escuela, a las mismas universidades, tomar los mismos, acudir a su centro de trabajo en el mismo transporte. ¿Por qué? Porque el Estado vendría siendo otra empresa más, con la diferencia de que el Estado lo que hace es que regula las actividades económicas, la moneda, la recogida de basura, que se cumplan las leyes, que haya un orden. Ese es el papel del Estado. Entonces, ahí es que viene entonces la confusión, el desorden que hay actualmente con el socialismo. Y es que, por ejemplo, se confunde el Estado con el pueblo. Señores, una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo. El Estado, en el concepto socialista que se enarbola, el Estado es lo que es otra empresa más, como ya nosotros hemos dicho, es como si fuera otra empresa. La diferencia es que en vez de ser un periódico, un canal de televisión, una finca, una factoría de arroz, una procesadora de leche, el Estado entonces lo que haría es su función de regular las actividades económicas, como ya hemos dicho anteriormente, de que se cumplan las leyes, el poder coercitivo, la defensa de la nación. Eso es lo que haría el Estado. Pero el Estado no es propietario de empresas. Es como una vez el profesor Juan Bosch dijo: el Estado está para gobernar, no para administrar y regentear negocios y empresas. Esa es la función del Estado. Y por esa razón es que quizás el profesor Juan Bosch sea la persona que mejor haya asimilado el concepto socialista. Porque Juan Bosch, a través de sus círculos de estudio, a través de unos folletitos en un lenguaje claro y llano, y adaptado la creencia, la doctrina del socialismo a lo que es la cultura del pueblo dominicano, entonces él interpretó el socialismo llevándolo a lo que es la cultura dominicana. Y de ahí quizás Juan Bosch haya sido un doctrinario y un intelectual tan exitoso. Pues bien, señores, en resumen, el socialismo no es más bien que una sociedad igualitaria, una sociedad a cargo de trabajadores, donde los medios de producción le pertenecen a los trabajadores y el Estado es administrado por trabajadores. En un sistema socialista, el Estado no es dueño de empresas, porque al ser dueño de empresas, eso trae como consecuencia de que se descuiden en su función de gobernar para tratar entonces de administrar empresas, y eso lo que trae como consecuencia es
mayor burocracia, mayor sobrecarga, que los trabajadores, como la empresa no es de ellos sino del Estado y de un burócrata que está detrás de un escritorio, no se sientan motivados a trabajar y a echar a producir la empresa. Entonces se sobrepondría la politiquería para la elección del administrador y los gerentes de las empresas. Las empresas fracasarían también, porque entonces como la persona que está encargada de administrar la empresa, tú no la ves ahí, sino que está en un ministerio por allá lejísimo. Eso hace que entonces tú no puedas en un tiempo oportuno hacer tus reclamos, hacer tus quejas, aportar tus ideas, y que la respuesta a esos reclamos llegue también y se ejecute en un tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque hay un burócrata que está por allá. Entonces ese burócrata a la larga se convierte también en un tirano. ¿Por qué? Porque entonces ya no es un trabajador, ya él se cree una gran cosa, etcétera. Y se van y se mudan a lugares exclusivos, tienen a sus hijos en escuelas y universidades exclusivas, hasta en el extranjero, en lugar de convivir junto con los trabajadores como si fuera una sociedad de iguales. De ahí viene el fracaso del socialismo, en que al final hay una desigualdad, en donde los trabajadores no son dueños de la empresa y un grupito es el dueño de todo. Esa es la confusión que hay con el socialismo. Por esa razón es que nosotros propugnamos que un socialismo moderno es como debe de ser, cada cosa en su lugar. Pues, señores, este ha sido nuestro tema de hoy. Si a usted le gustó, usted le da clic, le da un me gusta, lo comparte con sus amigos y se suscriben a nuestros canales en Facebook y YouTube. Por hoy ha sido todo y muchas gracias.